Yo voy a presentar y dejar un poquito, dos cosas nada más, el título, y después voy a dejar también a vos que te presentes, ¿sí? Que presentes la charla y ya queda todo en manos del taller. Yo cualquier cosa, si hay gente que quiera hacer preguntas, sí te voy a interrumpir por si no escuchas vos las intervenciones. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Hoy comenzamos el tercer círculo de estudios de antropología digital, gracias por estar acá. Vamos a compartir la presentación de Edgar Cruz, él es antropólogo, trabaja en la Universidad de Leeds. Hoy trajo una presentación donde nos va a contar su última monografía y también nos va a hablar de unos aspectos que tienen que ver con la metodología de trabajo en lo que es antropología digital. Y bueno, básicamente la mecánica va a ser la misma que tenemos el encuentro pasado con Carolina, que va a ir orientando el encuentro con su presentación y vamos haciendo intervenciones a medida que vamos a desarrollando la presentación. Edgar trabaja en Leeds, pero está ahora en Londres, que está medio de ocupa, como él dice, en una oficina donde estuvo dando una charla, así que por ahí en algún momento lo desalojan. Vamos a comprenderlo. En principio está todo bien ahí. Así que bueno, los dejo en compañía de la imagen y de Edgar. Edgar, si tenés un poco de luz, porque en el proyector se te ve un poco oscuro. Si no, no hay problema. No hay problema. Soy morenito, ¿qué quieres que te diga? Soy morenito. No, la verdad es que no. O sea, estoy de cara a la luz. Si no hay nada, como todo lo que tengo un protector. Si lo pongo en la cámara o si la bajo. Ahora, bueno, Edgar, yo estoy acá para que manejar la presentación, así que nada, todo eso es el título, ¿sí? Bueno, gracias. Bueno, primero que nada, agradecer a Daniel, ¿no?, por su invitación y por toda su energía y esfuerzo. Y básicamente la construcción de un plan siempre es una tarea titánica, una tarea ardua, y a lo mejor en 20 o 30 años, cuando los alumnos de antropología volteen y piensen en Daniel Daza, digan, claro, el creador del campo de la antropología digital en Argentina, y todo será maravilloso. Pero por ahora, pues la lucha es dura, ¿no? Yo, además de felicitarlo por eso, tengo que empezar contradiciéndolo básicamente todo lo que dijo. Porque yo no soy antropólogo, y ahora les voy a dar un poco de trayectoria porque creo que es importante saber de dónde vengo y para entender lo que estoy haciendo. Pero lo que sí resulta antropológicamente interesante es dónde estoy. Y no sé si alguno de ustedes tenga o le guste la fotografía digital en los teléfonos móviles. Si tengan smartphones, ¿no?, se les llaman esos teléfonos inteligentes. No sé cuántos de ustedes tengan, pero estoy acampando porque tuvimos un workshop el día de hoy en Londres en una empresa bastante interesante que se dedican a desarrollar aplicaciones para el teléfono móvil. Y una de las estrellas, bueno, trabajan para Sony, trabajan para H&M, trabajan para compañías bastante importantes. Pero una de las aplicaciones estrellas de la compañía es precisamente una aplicación de fotografía que se llama Random. Y lo que hace si no la conocen, lo que hace esta aplicación es envía una foto a una persona que no se sabe quién es en el mundo en forma circular, y de repente la persona ve esta foto y tiene que mandar otra, y no necesariamente le llega a la misma persona. Entonces esto es el rango, evidentemente es por random, no por aleatorio. Entonces es muy interesante que esté dando una charla sobre antropología o invitado por antropólogos más bien, de temas que interesan y con relación a lo digital desde un lugar que se dedica precisamente a construir eso, ¿no? Si quieres avanzamos en la presentación, Daniel, y perdón, bueno, la segunda cosa que tengo que decir es, me disculpo porque la presentación está en inglés, pero la verdad es que no alcancé a traducirla. Es una charla que di en la Universidad de Loyola en Chicago hace unas semanas,
y bueno, me disculpo por ello y prometo traducirla para que ustedes la tengan en español, ¿no? Lo primero que hay que decir, si quieres, pasamos ya al primer slide. ¿Cuál es tu trayectoria? Y mi trayectoria, yo estudié comunicación, y luego hice una maestría en ciencias, que era más bien como métodos de investigación en ciencias sociales. Luego empecé el doctorado en teoría sociológica, hice los cursos, hice la tesina, y finalmente hice una tesis doctoral con un antropólogo. Y entonces, cuando pienso en mi trayectoria, pues no pienso en una trayectoria disciplinar, y hablo mucho con antropólogos, hablo mucho con sociólogos, ahora estoy en un departamento de comunicación, pero no es fácil definir una trayectoria disciplinar. Y yo creo que esto, algunas de las cosas que digo, creo que son buenos indicios como para empezar a dialogar. Y lo primero que tendría que decir es que la construcción de una antropología digital o de una antropología en términos absolutos, cuando se habla de problemas o de objetos de estudio que tienen que ver con la sociedad digital, pues habría que plantear habría que plantear la cuestión desde un punto de vista político, ¿no? Más que disciplinar, más que la sociedad digital, pues habría que plantear habría que plantear la cuestión desde un punto de vista político, ¿no? Más que disciplinar, más que epistemológico, desde un punto de vista político, porque me da la impresión de que, pues eso, hay que defender el campo y los antropólogos me da la impresión de que se han tardado bastante en llegar a este campo. Entonces, si avanzamos un poco, es que no sé cómo, claro, no sé cómo saber lo que están viendo ustedes en la presentación. ¿Ahí o te comparto la pantalla? Sí, si avanzamos un poco, Daniel, por favor, y un poco más, hasta ahí. Entonces, ya, ahora te fuiste demasiado. Bueno, gracias. De nada. Creo que, desafortunadamente, va a ser más útil que vean esta pantalla para poder ver lo que están viendo ustedes. Les cuento, el primer estudio, etnografía, y lo recalco mucho entre comillas, fue un estudio sobre los bebés, el Policy for System, que eran como los abuelos de los abuelos de Facebook y de todas las redes sociales, ¿no? Eran una forma de comunicarse todavía en un internet bastante rudimentario, y hasta hablando de 1994, 95. Entonces la gente se conectaba a estos foros y hablaba. Eran tiempos distintos de los de ahora, y el primer trabajo escrito que tuve fue este que ven a su izquierda, ¿no? Un libro sobre cibersexo, porque me di cuenta que conforme fui trabajando esta etnografía con este grupo de gente, la cuestión del género y la sexualidad estaba siempre presente. Entonces siempre, trabajé con esos temas y terminó siendo este pequeñito libro, ¿no? Publicado en el 2003. Luego, unos años después, cuando empecé a leer a la gente que empezó a escribir sobre etnografía virtual, a Christine Hein, a Muriel Bader, sobre todo a partir del año 2000, pues los temas cambiaron. Y este otro libro que está a la derecha, que fue el que compartí con Daniel ahí en la página del Círculo, pues es un libro que de alguna forma era un mea culpa, ¿no? De estos primeros años en los que estuve involucrado con el estudio de Internet, con el estudio de la socialización, la comunicación y la identidad en Internet, porque me di cuenta que muchos de los conceptos con los que había trabajado pues eran no necesariamente erróneos, pero sí unas trampas. Y esta cuestión de los conceptos trampas lo discutiremos un poco más, ¿no? Sobre todo a la luz de muchos argumentos que se tienen ahora en torno a la sociedad digital, y que se habla de 4.0, de nativos digitales, de las redes sociales, de medios sociales, y muchas veces me da la impresión, y esta es una cuestión que podríamos debatir, que podríamos discutir, estos conceptos, en lugar de ser útiles a nivel teórico, a nivel metodológico, nos oscurecen realmente la capacidad que tenemos de dialogar con el campo y con los sujetos. Entonces, si quieres pasamos a la siguiente, Daniel. La historia de Internet,
¿Será que ¿Se trabó? ahí está? No, se fue para atrás. Tienes que hacerlo para adelante. Ahí va. ¿Uno más? Ahí está. Vale, la historia de Internet o de los estudios de Internet, y siempre me gusta poner esta diapositiva porque de alguna forma es muy claro, ¿no? Y presenta casi 20 o 25 años de estudios de Internet en tres caricaturas. Si ponemos la primera, pues esta es una caricatura que fue, yo creo que es la caricatura más citada en los estudios de Internet en la época en la década de los 90. Entonces está un perro y diciéndole al otro, en Internet nadie sabe que eres un perro. Un poco reflejando lo que en su momento era la reflexión en torno a Internet, ¿no? El anonimato, los cyborgs, la realidad virtual, la cibercultura, la posibilidad de generar a partir de una plataforma tecnológica una realidad distinta, una realidad inmaterial, una realidad donde todo es posible. Si vemos la segunda caricatura, pues nos podemos dar cuenta que la problemática, o cómo se entendía ahora, ¿no? Espera que disculpa. Este es el problema con Prezi, Sí, que a veces tiene la propia, ahí está el segundo. Exacto, tiene una entidad propia. En esta segunda caricatura vemos, ¿no? Los mismos perros, o bueno, digamos, están la continuidad de los perros en Facebook, 273 personas saben que soy un perro y el resto solamente pueden ver su perfil limitado. Un poco mostrando cómo lo que entendíamos por Internet, por la comunicación a través de la computadora, pues cambió radicalmente, ¿no? Y la cuestión del anonimato dejó de ser importante porque ya cada quien tenía que tener su propia identidad, su correo electrónico, su cara, su perfil. Entonces toda esta idea de una sociedad separada, de una sociedad independiente, pues se terminó. Y finalmente la tercera caricatura, también con los mismos perros, muestra un poco, creo yo, dónde estamos ahora, ¿no? Que es la cuestión de la privacidad, que es la cuestión de la vigilancia, que es la cuestión de cómo las redes sociales se han convertido, o las redes sociales, Internet, incluso Internet, se han convertido en una capa que permea todos los estratos de lo social, ¿no? Entonces, si pasamos a la siguiente etapa, y la sociabilidad en Internet, en la época de los 90, a principios de los 90, se parecía algo como esto, ¿no? Era texto en un color monocromático, y si pasamos si le das no, es que sabes que quizás si sigue solamente en lugar de moverlo con el ratón, muévelo directamente con la flechita. ¿Para qué? Para que no haga sus cambios, sí. En lugar de moverlo con el ratón, simplemente dale con la tecla, ¿no? Dale. Porque si no se van a marear los pobres. Los pobres, ahí está. Estamos con eso. Bueno, qué sé yo. La sociabilidad cambió y por lo tanto los objetos de estudio también. Entonces, un poco viniendo de esa tradición y pensando que llevo desde 1998, hace ya bastantes años, estudiando y publicando cosas sobre la comunicación en Internet, sobre la identidad, sobre la socialización en Internet, pues llegó un poco el tema que vamos a tratar ahora, que fue una tesis doctoral, y es sobre fotografía. ¿Por qué fotografía? Si podemos acercarnos si das clic a la siguiente, es perfecto. Primero porque esta interacción de los 90, del principio de los 90, que era una interacción textual, cada vez tenía más elementos visuales, ¿no? Por otro lado, Internet, al menos en sociedades urbanas occidentales, pues se convirtió en un objeto de la vida cotidiana y dejó de ser esa especie de tecnología para iniciados que era al principio de los 90, ¿no? Se igualó el número de mujeres y hombres, más o menos los países en desarrollo se incorporaron a Internet y bueno, ahora tal es el punto que la mayor cantidad de usuarios no son norteamericanos, como fue en un principio, sino chinos, ¿no?
Y por otro lado, también los objetos de estudio siempre iban por delante de nuestras posibilidades de reconocerlos. Entonces, especialmente los que estudiamos o elementos de comunicación. Cuando estábamos empezando a entender un poco una tecnología, pues salía otra, y otra, y otra. Entonces, en lugar de plantearme cuál es la tecnología de punta y trabajar sobre ella, empecé a preguntarme, a hacer dos preguntas de estudio, ¿no? Por otro lado, me gustaba mucho la fotografía, y en ese momento fue justo cuando yo me mudé de ciudad, aquí de Madrid a Barcelona, y empecé a conocer sobre todo dos aproximaciones que para mí fueron bastante relevantes, que siguen siendo muy relevantes, que eran las estudios de ciencia y tecnología, los STE, y empecé a trabajar con una antropóloga visual, que eso también me cambió un poco la perspectiva, ¿no? Si vamos a la siguiente... La fotografía, pues nada más tiene como 160 años, según como la empieza, ¿no? Pero digamos, no es una tecnología nueva. Ya hay innumerables y muy interesantes textos sobre la fotografía que hablan desde distintos puntos. Aquí solamente hay algunos ejemplos de ellos, digamos, de los más conocidos, ¿no? Barth, Sontag, Gordon, Plusser y demás. Sin embargo, la mayoría de estos estudios, la mayoría de estos trabajos eran o ensayísticos o eran trabajos teórico-filosóficos sobre la semiótica, sobre la estética, y casi siempre hablaban de la fotografía como arte o de la fotografía desde el punto de vista, por ejemplo, del periodismo, etcétera, ¿no? La fotografía en la vida cotidiana era mucho menos tratado. Algo sucedió que me reventaron la cinta. Bueno, la fotografía como un objeto. Espérame un segundito, me dicen algo que... dice que no, está bien, que entró el eco de el volumen de tu compu, pero ya estamos bien, ¿está bien? Ahí ahora, a ver. No puede entrar porque estoy con auriculares, entonces no hay un reflejo. Ahí está. Listo, o sea, sigamos, ahí lo bajé acá. Listo, seguimos, disculpame, Bueno, entonces, no había una reflexión, o había muy pocos trabajos con una reflexión socioantropológica sobre la fotografía en la vida cotidiana, la fotografía, digamos, vernácula, ¿no? La fotografía de todos los días, la fotografía de personas no profesionales. Obviamente hay trabajos que si pasamos a la siguiente, al siguiente slide. Al siguiente. Entonces, sobre todo, digamos, hay dos textos que fueron bastante inspiradores para mí y que me atrevería, por muy poca modestia, o más bien, no me atrevería por modestia, a decir que mi trabajo es una especie, o intenta ser una especie de diálogo con este texto, ¿no? Con este texto de Un arte medio de Bourdieu, y había ciertos paralelismos que a mí me gustaba pensar. Bourdieu publicó este libro justamente a la misma edad que yo estaba haciendo la tesis, y me emocionaba un poco la posibilidad de poder llevar el trabajo de Bourdieu al siglo XXI, ¿no? Porque obviamente ese trabajo originalmente publicado en el 64 pues era sobre la fotografía analógica. Y por supuesto hay diferencias monumentales. Yo no soy un bordiano, me gusta mucho lo que hacía Bourdieu, pero no soy un seguidor asiduo de Bourdieu. Sin embargo, hay algunos aspectos que son claves. Por ejemplo, esta cita que está aquí, y Bourdieu plantea que la fotografía se tiene que entender como algo sociológico. Es decir, Bourdieu no estaba interesado en una ontología de la fotografía como por ejemplo Barth estaba, ¿no? O de alguna forma Sontag, sino que quería saber cuál era la relación entre la vida cotidiana de las personas y de la fotografía. Entonces, si pasamos a la siguiente... Y esta cuestión, es decir, está trabajada por bastantes autores, y estos son dos de los libros que más o menos se publicaron al mismo tiempo que publiqué yo mi tesis doctoral, ¿no? De alguna forma para mostrar la preocupación o
o digamos la agenda sobre fotografía digital en los estudios socioantropológicos, pues estaba a la orden del día. Si pasamos a la siguiente, este es un juego de palabras que en español supongo que funcionará, entonces serán introducciones, ¿no? Un poco poniendo junto a la palabra introducción y la palabra conclusión, porque no voy a elaborar, no voy a hablar específicamente en esta charla, en este seminario, sobre la fotografía como tal, sino voy a intentar establecer un diálogo con ustedes a partir de mi trabajo de campo, porque creo que eso es lo que más puede interesar, ¿no? Entonces, solamente para situarnos un poco, está bien, si quieres acercarte, y ahí hay un video, si lo quieres poner el play. Y si quieres ir poniéndole también, para ir apareciendo algunas cosas a la derecha, Daniel, por favor. Es difícil hacerlo al mismo tiempo, pero digamos, más o menos tenía que ser así, ¿no? ¿Qué sucede con la fotografía digital? Que es, de alguna forma, paradójicamente nueva y paradójicamente la misma de siempre. Ahora, de hecho, una vez que termine este trabajo, estoy moviéndome hacia otro lado para pensar la fotografía o la imagen, y que es ya muy distinto de la idea de viejo y nuevo, ¿no? Pero para situarnos un poco, pues, ¿qué es lo que ha cambiado? Se han cambiado las tecnologías para la producción y distribución de imágenes. Se ha pasado del carrete a lo digital, de lo fotoquímico a lo fotodigital, digamos, ¿no? Existen nuevos dispositivos, nuevos sectores, nuevas formas de entender la fotografía y nuevas limitaciones de la misma. Hay nuevas temporalidades y nuevos usos de la fotografía. Los números de la fotografía son impresionantes, ¿no? No se puede saber a ciencia cierta, pero se habla de 200 millones de imágenes que se suben todos los, 20 millones de imágenes que se suben todos los días, por ejemplo, hay nuevas materialidades, ya no se están imprimiendo a lo mejor tantas fotos, ya no existen los negativos, y sin embargo existen calendarios, existen libros, tazas, revistas, etcétera. Hay toda una nueva forma de materialidad de la fotografía. Por lo tanto, también tenemos discursos, hay nuevas controversias, hay hibridaciones y, sobre todo, esto es muy interesante, hay un creciente número de personas que hacen fotografía, lo cual también cambia un poco, y aquí se me pongo muy gordiano, lo que nosotros entendíamos como las luchas en el campo, los capitales en el campo. Entonces se empieza a hablar de periodismo ciudadano, se empieza a hablar de unas nuevas formas de política visual, se relaciona la fotografía con los espacios, con lo urbano. Existen nuevos movimientos, por ejemplo, la iconografía o nuevas formas de entender la fotografía a partir del uso de lo digital, y se crean también nuevos códigos artísticos. Entonces, esto lleva a algunos autores a hablar de la postfotografía, de la fotografía 2.0, de lo que sucede después de la fotografía o literalmente el fin de la fotografía, ¿no? Entonces, si pasamos a la siguiente, la pregunta es, una de las preguntas no necesariamente que guió el trabajo de campo, pero una de las preguntas que surge a partir del trabajo de campo es: estamos viviendo más fotográficamente, y aquí cito, si pasamos a la siguiente, aquí cito esta me encanta en español y es una lástima que no esté, pero es una cita del libro Los amores ridículos de Italo Calvino. No, Los amores imposibles, ¿no? Los amores imposibles. Los amores ahora lo dudé. Amores ridículos, amores imposibles. Bueno, les paso la referencia después. De Italo Calvino, y esta es una historia sobre un fotógrafo. Y entonces lo que plantea en algún momento al principio es que esta persona odiaba la fotografía y no entendía, y entonces esta cita está justo en el inicio del cuento. Dice: fotografiar todo
se piensa que si no se fotografía, algo se pierde, ¿no? Estoy haciendo una traducción así bastante libre. Por lo tanto, para poder vivir, digamos, correctamente, se tiene que fotografiar todo lo que se puede. Y vivir, además, lo mayor fotográficamente posible, ¿no? O de alguna otra forma también considerar fotografiable cada momento de la vida. Uno de los caminos guía a la estupidez y la otra guía a la locura. Entonces, no les cuento lo que sucede en el cuento porque es muy interesante, pero esta cita me llamó mucho la atención porque finalmente esto que era una reflexión de Calvino acaba siendo básicamente una descripción de lo que sucede ahora mismo, ¿no? No sé si hayan ido a algún concierto últimamente, pero básicamente los conciertos se han convertido en un mar de pantallas, en un mar de pequeñas luces, de gente fotografiando, de gente haciendo videos, porque si en su momento se prohibían las cámaras en los conciertos, pues ahora no sucede, ¿no? Si pasamos a la siguiente y vemos un pequeño clip del video. Espérame que... Ahí está. No. Esa conexión, espera que vuelvo al punto en el que lo dejamos. De todas maneras, el libro del que hablaste es del libro de Italo Calvino y cuando recuerdas el título, sí. Lo pasamos, acá me han preguntado cuál es el título, pero el autor era Italo Calvino, sí. Sí, eso seguro. Espera un momento y te lo digo. Es verdad, ahí estamos, Estoy Los acá. amores, Los amores difíciles. ¿Cómo? Se llama. Los amores difíciles. De Italo Calvino. Y el texto específicamente se llama La aventura de un fotógrafo. ¿Aventura de un fotógrafo? Bien. Está en castellano este video. Perfecto. Entonces, si quieren poner este videito, porque creo que será muy interesante que vean. Dale, lo pongo completo, ¿verdad? Sí, son 2 minutos o 1 minuto. Bien. 여보세요? 알았어, 금방 갈게. Ahí termina. Este videito prácticamente lo podría resumir 1 año y medio de trabajo de campo de manera muy clara. Es un chiste, por supuesto, es un videito coreano, creo que es el anuncio de algo, ni siquiera sé de qué es el anuncio, pero no es importante porque lo que plantea es básicamente lo que quiero poner en consideración, ¿no? Y es la posibilidad de que la imagen fotográfica se haya convertido en una práctica cotidiana que esté de alguna forma transformando algunas de las relaciones que tenemos, no solo entre personas, sino entre redes, entre información, etcétera. Vamos a hablar un poco más de esto. No sé si más o menos queda hasta aquí claro por dónde voy. A ver. Ahí te muestro a la gente y pregunto, ¿hay una pregunta? ¿Sí? Bien, bueno, estamos en sintonía por ahora. Ok. Así que... Entonces, si continuamos, ya voy a llegar al trabajo de campo, creo que es lo que les interesará, prometo llegar rápido. Nada más una cuestión teórica que creo que también es importante de mencionar. Castell suele decir que las teorías son cajas de herramientas, o que deberíamos usar las teorías como caja de herramientas. Y yo aquí lo sigo. Es una cosa que creo que estoy muy en sintonía con este planteamiento. ¿Por qué? Porque de alguna otra forma, especialmente cuando se hace trabajo de campo etnográfico, lo que tenemos que, o al menos como lo planteo yo, o como lo estoy intentando plantear, es
no necesariamente una teoría que venga totalmente del campo, ¿no? Como podría ser lo que plantea la Grounded Theory, o la teoría, ¿cómo le llaman en español? La teoría situada, la teoría... no sé. No es tanto ese planteamiento, pero me parece que llegar al campo con una preconstrucción teórica sobre lo que queremos encontrar puede ser resbaladizo. Y puede ser resbaladizo porque evidentemente intentaremos siempre encontrarlo, ¿no? Y entonces en ese sentido el planteamiento del libro de metáforas que les comentaba es justamente eso. En su momento el concepto de comunidad virtual fue un concepto que se desarrolló, que se manejó en la investigación social sobre Internet. Y claro, si tú le preguntabas a las personas, ¿sienten parte de una comunidad? Pues era evidente que te decían que sí, ¿no? Pero la cuestión de la comunidad, mientras que nosotros hablamos de comunidades virtuales, en antropología se discutía de manera crítica con libros como el de Amit, lo que entendemos por comunidad, ¿no? Igual sucedió, por ejemplo, con el entendimiento del ciberespacio como un espacio independiente del cual investigar como un campo antropológico, mientras que en la antropología en ese mismo momento estaba discutiendo las antropologías multisituadas, etcétera, la etnografía multisituada, etcétera. Entonces, un poco para situarme en qué tipo de argumentos teóricos o de inspiraciones teóricas, por decirlo de alguna manera, utilicé para construir el objeto, que en este caso es la fotografía digital, pues aquí están algunas de las referencias, ¿no? Por un lado la cuestión de la construcción social de la tecnología, por otro lado algunas teorías como Actor Red, que veo que Daniel la está trabajando, la mirada hacia las prácticas, que esto los antropólogos llevan mucho tiempo haciéndolo, pero desde otras disciplinas es más o menos reciente, no mirar necesariamente los mensajes o no necesariamente mirar la infraestructura, sino las prácticas, y el concepto de prácticas de alguna forma engloba bastantes elementos, ¿no? Y sobre todo que también ayuda a mantener como una unidad indisoluble la tecnología, lo tecnológico y lo social, ¿no? Que de alguna forma también la TU y toda la gente de Actor Red lo tiene, es muy inspirador en ese sentido. Y también cuestiones de sociología visual y de antropología visual. Además de cuestiones muy específicas para ciertos capítulos de la ciencia, por ejemplo, una discusión sobre la cuestión de performatividad, tanto en Goffman como en Butler, aplicado a los autorretratos. Entonces, yo creo que me voy a pasar esta siguiente serie de elementos, si lo pasa, es un poco el embrollo teórico. Y como les di el enlace de la presentación, creo que podemos pasárnoslo para irnos mejor del tiempo y nos vamos directamente al trabajo del campo, que creo que puede ser lo más interesante y lo más útil. ¿Te parece bien, Daniel? Me parece perfecto. Decime hasta dónde avanza. Esto pueden verlo después, ¿no? Si salte de ahí, haz un zoom hacia afuera para que te vayas directamente al trabajo de campo, o si no, los mareas un poco y eventualmente llegarán, ¿no? Ahí estamos. Dale uno más. ¿Uno más? Sí. Bueno, un poco para situarlos, el trabajo de campo fue de septiembre del 2008 a marzo del 2010. Sobre todo, el trabajo de campo más grande fue en Barcelona, pero hice observaciones, por llamarlas de alguna manera, observaciones y entrevistas en Granada, en Madrid, en México. Estuve 6 meses en Oxford, donde también hice un trabajo de campo, que de alguna forma, no me atrevo a decir comparativo, pero digamos que sí ajustó algunas de las cuestiones y algunas de las observaciones, y de alguna forma también creo que solidificó algunos de los argumentos más importantes, sobre todo por la cuestión transcultural, ¿no? Y en Londres. Entonces, si seguimos, aquí es yo creo que donde empezamos a dialogar. Perdón que haya sido como tan extenso en la introducción, nunca sé en qué momento parar, ¿no? Pero aquí es donde me gustaría que me empezaran como empezáramos a dialogar y que establezcamos algún tipo de campo común para poder hablar, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los mayores retos
en torno a la etnografía o la antropología, se la quieren llamar así. No me citen cuando diga la antropología porque yo no soy antropólogo, pero sí de la etnografía, uno de los retos más importantes de la etnografía contemporánea, situándose en poblaciones o en objetos urbanos occidentales, y por eso me refiero tanto a Londres como a Buenos Aires como a la Ciudad de México, es la construcción del campo. Supongo que esto también se puede extender a cualquier tipo de etnografía, ¿no? Ya las etnografías de llegar a una comunidad, de trabajar 1 año y medio en un pequeño pueblo, viendo las costumbres y demás, pues cada vez son menos, especialmente desde que la antropología empieza a abrir nuevos retos y nuevos objetos en lo cotidiano occidental y demás. Entonces, siguiendo algunos autores, todo esto, después les paso, digamos, el texto más formal donde pueden ver las referencias y demás, ¿no? Pero siguiendo un texto sobre la construcción del campo de Meredith Amin, especialmente un texto sobre una etnografía sobre la yoga, sobre yoga en el mundo, una de las cosas que plantean es el campo es algo que se construye y que lo construye activamente el investigador o investigadora. Y por lo tanto lo que se necesita es un anclaje, es un punto de partida sobre el cual ir desarrollando, ir desenvolviendo, y desenvolviendo a lo mejor no es una metáfora correcta, ir tejiendo, que es una mejor metáfora, el campo. En este caso, si quieres ya pasamos al siguiente, Daniel. En este caso, mi punto de anclaje, mi punto de entrada a la construcción del campo fue Flickr. ¿Por qué Flickr? Porque en su momento era la plataforma más importante de fotografía digital en el mundo. Ahora bien, yo pude haber entrado o pude haber empezado a construir el campo no en Flickr, sino en un colectivo de fotógrafos o en una escuela de fotografía o en Instagram o en Facebook, etcétera. ¿Por qué es importante esto? Porque uno de los, no voy a llamarlo errores, pero sí una de las costumbres que creo que se ha problematizado bastante y que puede servirle como un dato para tomar en cuenta es el utilizar una plataforma y centrarse en esa plataforma para hacer un trabajo etnográfico pierde de vista los matices muy importantes que tienen que ver con cómo la gente utiliza las tecnologías de manera distinta. Es decir, yo no hice una etnografía sobre Flickr, o no hice una etnografía de Flickr, o no hice una etnografía en Flickr. Comencé a hacer una etnografía sobre fotografía digital en Flickr. No sé si me explico la distinción. Sí. Bueno, entonces si seguimos, ¿qué fue lo que hice? Saqué mi cuenta de Flickr, me convertí en un usuario, conocí el sistema, subí fotografías, vi cómo funcionaba, me añadí a grupos, empecé a interacciones, conocí gente, y una vez que más o menos tenía dominado el uso de Flickr, entonces busqué un grupo que tuviera ciertas características. Y una de las características que yo quería investigar era la fotografía no solo como un objeto de internet, sino también cómo se construye la fotografía. Y el mismo campo me llevó a pensar que una de las unidades básicas para eso son los grupos en ese momento de Flickr. Entonces busqué un grupo situado en Barcelona que no fuera un grupo donde se subieran fotos es decir, no era un grupo donde subir fotos de Barcelona. Siendo una ciudad tan turística, evidentemente había mucha gente que subía fotos de sus vacaciones. Esto no me interesaba porque la forma en la que quería construir el campo tenía que ver con la espacialidad, con la localización, pero también con la producción. Y si es un turista que venía a Barcelona, pues sería muy difícil, o sería más difícil entrevistarlo o pasar tiempo con él o con ella que si estuvieran físicamente en Barcelona. Entonces encontré este grupo. Si pasamos a la siguiente. Bueno, aquí es lo que les decía, ¿no? Construir el campo desde mi propia posición, desde mi subjetividad. Y tan empecé construyendo el campo desde mi subjetividad que mi nickname, mi nombre en Flickr era tesista. Es decir, esto también lo podemos un poco dialogar, ¿no? Frente a la idea de etnografías encubiertas, frente a la idea de etnografías
no participativas o de etnografías participativas en donde el etnógrafo se convierte en nativo, etcétera, yo siempre tuve claro, y desde el punto de vista de la subjetividad, que mi posición en el campo era de constructor del campo, era de tesista, de un hacedor de tesis, ¿no? Entonces, si pasamos a la siguiente, mi campo, y siguiendo las conexiones que mi mismo campo me estaba sugiriendo, pues salí de Flickr. Entonces seguí a este grupo de personas, no solo en Flickr, sino en Facebook, en su página web. Aquí vamos siguiendo, si quieres, un poco en su página web, en Twitter. Entonces, este grupo se configuraba a partir de una cuestión que no era exclusiva ni reducida a Flickr. Esto es muy importante. Si pasamos a la siguiente, es otro elemento que será interesante discutir, ¿no? Y aquí, digamos, me inspiré mucho por el trabajo ya te pasaste uno anterior, por favor. Ahí está. Me inspiré mucho y fue un placer y un honor compartir el trabajo doctoral con Adolfo Estalilla, porque hicimos el doctorado juntos. Y había muchas cosas de su trabajo que eran muy inspiradoras, ¿no? Y especialmente su uso del blog. Su uso del blog, no necesariamente como un cuaderno de campo público, que hay personas que lo utilizan así y podemos discutir un poco al respecto, sino como una forma, y aquí cito bastante el trabajo de Adolfo, como un representante en el campo. Si estamos construyendo un campo que tiene elementos digitales, que tiene elementos en plataformas de mediación tecnológica, pues es importante también generar un dispositivo de nuestra presencia en el campo constante. En ese sentido, mi blog era eso, ¿no? Entonces, en mi blog, más que notas de campo, ponía reflexiones en torno a las dos notas de campo, que era una cuestión distinta. Y lo que fue muy interesante es cómo, y aquí si lo ven un poco abajo, como hay unos círculos marcados, cómo mis informantes comenzaron a venir a mi blog. ¿Y qué sucede con esto? Que mi blog se convirtió en parte del campo. En un principio mi blog era un elemento distinto, un elemento distanciado del campo, pero al generar conexiones y trayectorias entre otras plataformas y mi blog, pues muchos de mis informantes vinieron y también se convirtió mi mismo blog en parte del campo. Seguimos. Todas las trayectorias, todos los trazos digitales, digamos, eran parte del mismo. Todos los correos de internet, los chats, etc. Todos estos elementos se convirtieron en parte fundamental, no solo de cómo me comunicaba yo con mis informantes, no solo de cómo mediaba yo como etnógrafo con el campo, sino también como fuentes importantes de datos, ¿no? En ese sentido, y vi que lo pones en tu presentación, el campo es algo tan maleable y tan fluido que no solo es el lugar, ¿no? El lugar donde reside nuestro objeto, sino también la fuente de acceso a nuestro objeto, a datos sobre nuestro objeto. No sé si me explico. Entonces, si seguimos, lo hice un poco a propósito, Si se fijan, voy de lo digital y ya empiezo a mostrar otras cosas. Entonces aquí estoy mostrando una foto de un usuario de Twitter que subió esta foto sobre un picnic que hicimos en Oxford. En uno de los 3 días al año que hay sol, pues hicimos un picnic y nos fuimos todos allá a comer cosas y hablar sobre fotografía y como ven, algunos tienen cámaras, etc. Entonces, si pasamos a la siguiente. Dígame. Quizás sea más fácil con las flechas. Ahí va. Claro, Daniel. Entonces, ahí lo que vemos es al grupo con el que estuve trabajando. Ahora bien, esto es importante. No hice una etnografía sobre el grupo. No hice una etnografía sobre Flickr. Hice una etnografía sobre prácticas de fotografía digital.
¿Qué implicaciones tiene esto? Que por un lado el grupo me sirvió para guiarme a encontrar prácticas, a entender cómo estas prácticas se solidificaban, a entender cómo estas prácticas se volvían parte importante de la vida cotidiana del grupo, pero yo no explico necesariamente en mi etnografía la vida del grupo. Y esto aquí me sitúo más cerca de trabajos como el de Howard Becker o trabajos que tienen como centro no necesariamente a un grupo o no necesariamente una plataforma, sino a un objeto que también voy construyendo en la misma medida que construyo el campo. Sí, hay una pregunta, Edgar. Sí. ¿Querés, a ver si la escuchás directamente? Si no me decís si yo hago la traducción. Lo intento, sí. Dale. Hola, una cuestión. Yo conozco Twitter y sé que los grupos se van a armar. No, perdona Daniel, pero no escucho nada. Entonces, ¿me lo puedes introducir? ¿Tú vienes acá? Mira, ahí te dejo, Tari. Hola, ¿qué tal? Hola. Mira, yo conozco Twitter y conozco cómo se van armando grupos por intereses. Mi duda es esta. ¿Vos los reuniste para presencialmente a propósito o ya venían con reuniones periódicas y simplemente te encontraste, digamos, con esta dinámica porque lo necesitabas para tu tesis? Porque, o sea, no me imagino Flickr o cualquier otro, digamos, espacio social, en este caso para compartir fotos, de reunirse con la gente con la que uno arma grupo. ¿No? Sí, totalmente. O sea, por eso hacía este juego, ¿no? Por eso hacía este juego de mostrarles primero las plataformas por donde seguía el grupo y luego mostrarles las imágenes de nosotros en los picnics, en tomando cerveza y demás. Ahora, después un poco les va a mostrar Daniel un video un poco para explicar esto. Pero sí, el grupo, una de las peculiaridades del grupo es que, si bien estaba basado en Barcelona, una de las finalidades del grupo era precisamente el reunirse para fotografiar juntos. Y se reunían no solo para fotografiar, sino para socializar, para conocerse, para ser amigos, para muchas cosas. Entonces, uno de los elementos clave de mi elección del grupo era precisamente eso, ¿no? La asiduidad con la que se reunían, porque para mí también era interesante ver cómo se configuraba un grupo que se veían las caras físicamente, que se olían, que se tocaban, y que al mismo tiempo interactuaban en línea, ¿no? Entonces sí, no sé si respondo a tu pregunta, pero sí, el grupo ya se reunía. Sí, dice que Karina dice que hay que existe. Ah, perfecto. Un problema menos. Bueno, entonces, después lo que hice con todo esto, lo metí. Daniel, si pudieras poner un poco la pantalla para verla. Entonces, sí, ya pasamos a lo siguiente. Entonces, todos estos, ¿qué tipo de datos tenían? Esto es importante, yo creo, porque los registros eran muy variados. Tenía notas de campo clásicas de mi cuaderno de campo, de mi libreta, cuando iba con ellos a fotografiar a sus casas, a reunirnos, las notas de campo de toda la vida de la etnografía. Por otro lado, también tenía notas digitales, ¿no? Y esto es muy interesante también porque cada vez más, ahora en las etnografías con las que estoy trabajando ahora, en los trabajos etnográficos que estoy comentando, todas mis notas prácticamente son digitales, ya sea que las haga en el iPad, en el teléfono, etcétera. Y esto también es importante de discutirse y de pensarse, ¿no? Así como se discutió en su momento el uso de la cámara en la etnografía, pues creo que este tipo de reflexiones sobre los instrumentos y los dispositivos que utilizamos para
el trabajo de registro, el trabajo de recolección de datos son importantes. Entonces, tenía fotografías que había hecho yo, tenía capturas de pantalla, tenía capturas de texto de ellos, tenía interacciones, tenía audios en las entrevistas cara a cara, tenía audios en las entrevistas con Skype, tenía correos electrónicos que se convirtieron en entrevistas, tenía sesiones, es decir, el tipo de registros era muy variable. Entonces, a mí me fue muy útil, esta es una pantalla de mi trabajo de análisis con en vivo, ¿no? No comparto la idea de tener que casarse o tener que estar atado a un programa que además que es una empresa, que es de venta, pero bueno, debo decir que a mí me resultó de mucha utilidad, pero hay otros, el Atlas sí, y hay algunos también de código abierto que son importantes de explorar, ¿no? Entonces, una vez que tenía todos mis datos, pues trabajé con este mecanismo, y una de las cosas interesantes de este tipo de trabajos es que se puede volver al campo, no es como si me hubiera ido a las islas del Pacífico Sur y estuve un año ahí y regresé y ya no podía hacer más entrevistas, no, conforme iba analizando datos, yo seguía mi presencia en el campo, y esta reiteración y un poco iterativo, ¿no? De yo formar el campo al mismo tiempo que hago registros, y mientras hago registros voy analizando cosas que después me llevan a construir el campo de manera distinta. Creo que es una de las cosas que son importantes de discutir y de tener en cuenta. Finalmente, si vamos a la siguiente imagen también, finalmente yo siempre planteo que mi trabajo no era un trabajo online o era un trabajo offline, sino utilizando un concepto de Luciano Floridi, mi trabajo era online, ¿no? Y entonces aquí también voy a pasarles un par de textos que creo que son interesantes también para discutir, porque básicamente lo que está sucediendo ahora mismo en la antropología digital o en la antropología que también está de alguna forma colisionando con la antropología de los medios, o las etnografías de los medios y las antropologías y las etnografías y objetos digitales, es que se está hablando ya, se empieza a hablar de mediación. Ya no nos interesa la tecnología, o ya no nos interesan las posibilidades tecnológicas, sino las prácticas. Y las prácticas a través del concepto de mediación. Entonces, en ese sentido, pues, si tuviera que describir la etnografía, fue una etnografía conectiva, digital, mediada, y finalmente es una etnografía. No es ni una etnografía digital, ni una etnografía virtual, ni una etnografía de los medios, sino, y aquí es donde tendríamos que plantear la viabilidad y la posibilidad de hacer una antropología digital y qué nos aporta, porque la antropología de toda la vida aplicada a objetos digitales me parece que es más que suficiente, ¿no? Los apellidos muchas veces nos llevan a momentos o a situaciones epistemológicas que nos generan más dudas que utilidad. Y en ese sentido, pues yo trabajé con el concepto de prácticas, ¿no? Entonces, si quieren, en este último momento de la presentación, pasamos al videíto para que vean un poco. Lo ponemos 3 o 4 minutos para que vean un poco quiénes serán el grupo con el que estuve trabajando. Okay. Ahí va. ¿Es este? Sí. Bueno, no, claro. Estas son algunas. Si quieres pasamos directamente a lo otro. Estas son algunas. Apliqué una encuesta en LinkedIn para saber un poco el perfil, ¿no? Esta idea también de la etnografía, de no contar con elementos cuantitativos, pues creo que también es un error que evidentemente no todas las personas están en contra, pero creo que todos los datos que puedan generarse, cuantitativos o cualitativos, desde el punto de vista de cómo abordemos la etnografía o cómo abordemos el campo o el objeto, pues son útiles, ¿no? Entonces, en ese sentido, construir una encuesta que la gente respondió, un poco para saber cuál era el perfil del grupo con el que estaba trabajando. Pero si pasamos al siguiente, que será un poco más cualitativo, digamos, etnográfico.
pasar como de... Sí, estoy tratando de que el que sí responda. Ahí está. Finalmente, esto lo pueden leer, está la etnografía en el libro, ya lo financiaron, entonces está disponible. No me pregunten a mí porque yo no sé, no soy responsable de esto y lo negaré además, pero bueno, está ahí para que ustedes lo lean y después podemos continuar, ¿no? Después se pueden mandar correos o lo que sea para hablar de esto. Pero no quiero agotar el tiempo solamente hablando yo, porque a lo mejor puede ser más interesante que lo veamos. Perfecto. Bueno, quedo entonces abierto a las preguntas, a los comentarios que tengan sobre la presentación que hiciste hasta el momento. Podemos hacer la mecánica, los que tengan preguntas, porque se presentan acá, hacemos este tema y te van a poner las preguntas, así las puedes escuchar y continuamos dialogando. ¿Te parece, Edgar? Vale, perfecto, sí. Bueno. Sí. Hola, Edgar. Hola, ¿qué tal? Bueno. Esto es como el confesionario, ¿no? Del Big Brother. Sí, como el confesionario. Tenemos que pasar aquí adelante a exponer. Vos hablaste de las etnografías y tu tesis acerca de tu interés acerca de las prácticas. Yo quiero saber, porque en algún momento, al poner tu punto de vista tan presente en el intercambio con la comunidad y demás, quería saber cuál es la idea o la afirmación o la hipótesis de trabajo con la que entraste al campo a ver las prácticas. Sí, hablar de hipótesis siempre... ¿Cuál es la tesis? Claro, hablar de... Todo el corpus es bien claro, la metodología, etcétera. Quisiera saber eso. Claro. Tienes la pregunta es completamente relevante. Mi punto de partida es, frente a la idea de la fotografía en la vida cotidiana, en los estudios socioantropológicos sobre fotografía siempre ha habido una división muy clara, o varias divisiones muy claras: la fotografía artística, la fotografía vernácula, la fotografía profesional, la fotografía no profesional, la fotografía artística, la fotografía digamos de moda, la fotografía periodística. Entonces los hábitos, ¿no?, para ponerme un poco como que en torno a la fotografía eran muy claros, al menos en no que fueran claros en el campo, sino en los estudios. Entonces empezó a haber una serie de textos, de literatura, empezó a haber un poco de literatura sobre cómo la fotografía estaba transformándose. Entonces esta idea de la fotografía digital ha transformado a la fotografía era una idea que estaba ahí, ¿no? Entonces yo de alguna forma, si tuviera que ponerlo en hipótesis, quería plantear esto: ¿cuál es esta transformación de la tecnología digital, en qué transforma la fotografía? Por otro lado, mi interés por la fotografía y las observaciones, digamos, no sistemáticas que hacía tanto en internet como en la calle, se hablaban de un incremento muy importante en el número de personas que hacían fotografía, además de un incremento en las plataformas sobre fotografía, además de un incremento, porque en ese entonces, recordarás, había el gran boom del fotolog, ¿no? Entonces, sobre todo en América Latina, bueno, está el caso de Cunio en Argentina, que fue se escribieron textos al respecto. Entonces, había este creciente interés por la fotografía y la vida cotidiana. Entonces, por un lado, yo quería plantear, o mi planteamiento era, ¿en qué ha cambiado esta cultura Kodak, ¿no? Esta cultura Kodak que se hablaba de un modelo en donde se vendían rollos, se imprimían imágenes y las fotografías estaban siempre
siempre estaban construidas en momentos específicos, en las bodas, en los cumpleaños, no se fotografiaba ciertas cosas, se fotografiaba de determinada manera, había una cámara por familia, la fotografía no era algo personal, entonces había como toda esta nebulosa, digamos, de sentido común que yo quería sistematizar de alguna forma, que quería darle una lectura, no me atrevería a decir antropológica, pero sí una lectura etnográfica. Entonces, digamos, el planteamiento era este: ¿dónde estamos? A partir de la emergencia de la tecnología digital en las prácticas de fotografía digital, y cómo estas prácticas están insertándose, transformando o no, reformulando o no, generando o no nuevas formas de entender la producción cultural, o la producción vernácula, o la producción de subjetividades, etc. Entonces, digamos, este era un poco el planteamiento de entrada, ¿no? Entonces tenías, por un lado, un punto de acceso al campo y una serie de, ¿cómo decirlo?, de anclajes que te permitían no volverte loco, ¿no? Porque podrías haber observado y hecho una fotografía de cualquier cosa. Pero estas ideas, de alguna forma, me guiaban en torno a esta construcción del objeto, esta construcción del campo, y por lo tanto me permitían, de alguna forma, tener cierta permeabilidad, cierta flexibilidad en torno a las cosas que quería que me sorprendieran y las cosas que estaba buscando. Entonces, por ejemplo, al final uno de los capítulos del libro, y una de las cosas sobre las que he publicado más, es sobre los autorretratos. Y no es algo que me interesara en un principio, pero me lo fui encontrando tanto en el campo que me di cuenta al final de la etnografía y lo planteaba así: los autorretratos son la práctica paradigmática de la fotografía digital. Anteriormente estaban reservados a los artistas o a aficionados, pero ahora, y me atrevería a decir, toda aquella persona que tenga una cámara digital ha tomado un autorretrato en algún momento. Y lo puedes ver si caminas por las calles, seguramente de Buenos Aires, la gente tomándose fotos con la extensión de la mano, ¿no? O los nuevos diseños de las cámaras, que después se les puede voltear el visor para ver. O que lo último que leí, el último teléfono celular, es que en cuanto sonríes, la cámara te detecta y con un sonido te dice que está bien encuadrada. Es decir, este tipo de práctica, por nombrarte un ejemplo de muchas prácticas distintas que estuve estudiando, me la encontré en el campo. Mientras que otras, yo ya iba un poco buscando testearlas, ¿no? Como la relación entre profesionales y amateurs. Sigue existiendo esta división, cómo se configura ahora, hay cambios, etc. No sé si respondí tu pregunta, otra vez me enrollé. Sí, no, te escucha, tengo una voz ausente. Sí, te entiendes, de todos modos voy a seguir en contacto porque no me convence la afirmación de entrada. Una tesis es siempre algo que uno va a discutir y va a poner aquí en tela de juicio. Quizá en el contexto encuentre esta afirmación, o la presencia de estas comunicaciones que han sido absolutamente bombardeadas con su trabajo. Pero desde su relato, digamos, entiendo todo el proceso, pero voy a hacer el excepción. Sí, de todas maneras, yo no sé si, esto lo podemos discutir, ¿no? Pero de todas maneras no estoy seguro que comparta esta visión de lo que hay que hacer es tener una tesis, ir al campo, comprobarla, rechazarla, reformularla y salir de... Es decir, no sé, estoy haciendo a lo mejor una caricaturización de lo que planteas, ¿no? Pero básicamente es lo que planteas. Entonces no estoy tan convencido. Entiendo la metodología de trabajo, entiendo que uno no va a estar con las decisiones elaboradas, que esto se va con la tecnología. Entiendo todo el planteo, por eso te digo, lo que me parece que he trabajado del mismo modo, lo que me parece que a veces
uno tiene alguna idea que es la que está cambiando todo su trabajo, como vos decís, las clasificaciones preexistentes, etcétera, pero que quizás con mayor fuerza puedan estar formuladas para comprender el peso de todo ese trabajo que has realizado en casa. Sí, no. En cuanto a lo disruptivo en casa. Claro, no, yo tenía algunas ideas muy claras. Lo que pasa es que, como te digo, ¿no? Por ejemplo, la idea de que en los estudios socioantropológicos la división entre profesionales y amateurs siempre estaba ahí. Entonces, yo me preguntaba, ¿existe esta relación todavía o se ha problematizado? Esta es una idea muy clara que tenía. ¿Cuál es el rol de la tecnología de producción de imágenes en la configuración de nuevas formas culturales en torno a la fotografía? ¿No? Estas cosas las tenía muy claras, pero al mismo tiempo me dejaba sorprender, me dejaba guiar tanto por mis informantes como por el campo, como por las intuiciones que todo etnógrafo debería tener, ¿no? Esto me parece que es importante, esto puede tener cierta relevancia. Voy a tirar un poco a ver hacia dónde va. Y ya te digo, los autorretratos, que al final de cuentas acabó siendo, yo creo, un elemento central de mi trabajo, y yo creo que el que más he publicado en torno a mi tesis es sobre los autorretratos. Y esto es algo que me encontré en el campo. Yo no pensaba, nunca lo había pensado, y fue tan fuerte que lo convertí en parte sustancial del trabajo. Seguimos con el confesionario. El confesionario. Bueno, por un lado felicitarte agradecerte por el espacio y el tiempo que nos das. A mí una opción que me genera todo esto es que, a pesar de los dispositivos virtuales, la gente necesita la espacialidad y la corporalidad, tocar, reunirse con lo colectivo, ¿no? Y esta constante paradoja que vemos en lo social afecta epistemológicamente y la obsesión privada al trabajo de campo, que es el core de la antropología, y que decíamos en otras ocasiones fue la obsesión para psicólogos, periodistas, etcétera, lo tomarán como una metodología de acceso, como una metodología de investigación. Por eso la pregunta que tenemos es, ¿estaremos pretendiendo la antropología consciente, epistemológicamente hablando, ¿no? Vos planteas esto de no es la oposición entre la regla verbal, sino que utilicemos todo lo positivo, etcétera, ¿no? El antropólogo intrínsecamente, esencialmente, durante más de 50 años, utilizó el campo como espejo disciplinario, no la concepción del campo, ¿no? Ahora habría que reformular los planes curriculares, la nueva forma de diálogo consigo, etcétera. Medio complejo, pero no lo Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que yo creo que este es precisamente el peligro, ¿no? El pensar que, ya tenemos internet y ya tenemos teléfonos celulares y por lo tanto todo lo que hemos entendido sobre lo que es ser humano ya no tiene ningún sentido, ninguna explicación. Y después de tantos años de hacer trabajos de campo sobre mediaciones tecnológicas, yo cada vez estoy convencido, y llevo algunos años diciéndolo, no cambia nada, seguimos siendo igual de humanos o inhumanos, o como quieras decirlo, seguimos compartiendo algunas de las cuestiones básicas de socialización que se muestran desde hace cientos y cientos de años. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Antes de poner el ejemplo, un paréntesis. Lo cual no significa que no haya nuevas formas de mediación, lo cual no significa que no haya nuevas formas de configuración sociotécnicas. Esto por descontado. Pero el fin último, ¿no? El fin último de definir qué es lo que nos construye como humanos, eso es donde me parece que no hemos cambiado. Entonces, pongo un ejemplo, la comida. En todos los grupos, el asado argentino, ¿no? Los domingos con la familia, con los amigos se reúnen y toda esta cuestión de la comensalidad, esta cuestión de la grupalidad, etcétera, está ahí.
me pregunto, ¿es epistemológicamente tan distinto que subir las fotos de lo que comemos en Instagram? Porque podría pensarse que es completamente distinto, pero yo creo que si se rasca un poco más, y por eso es importante defender la etnografía, por eso es tan fundamental, no como terreno exclusivo de los antropólogos, creo yo, que esto ya es otra discusión, y lo digo como no antropólogo, sino como como un método, como una forma de entender el conocimiento que es más necesaria que nunca, ¿no? Sobre todo a partir de las modas de investigación ahora. Entonces, todos los congresos a los que he ido en los últimos 2 años, de lo que se habla es del Big Data, y de tenemos 2 millones de logs de teléfonos celulares, sabemos perfectamente qué hace la gente todo el tiempo, y estas cosas están ahora y nos construyen, ¿no? Los discursos científicos sobre el uso de estos mecanismos de investigación nos construyen como científicos y como humanos de una determinada manera. Y yo creo que es necesaria la etnografía por eso. Entonces, regreso a tu pregunta. Yo no creo que haya que reformular sustancialmente todo lo que se entiende por antropología o por etnografía. Muy por el contrario. Si yo pudiera volver a una formación, leería más etnografías clásicas, leería más etnografía sobre culturas, digamos, más etnografías tradicionales, que todas las cosas que leí en los 90 sobre Internet, porque me servirían mucho más para entender realmente cómo las personas utilizan Internet. Lo cual no significa, por otro lado, que el campo no se construya de manera distinta. Pero se construía de manera distinta cuando se hacía con dibujos o no. Los dibujos de, no sé, Franz Boas, ¿no? Creo que dibujaba bastante. Estos dibujos, ¿qué objeto construyen? Es muy distinto que el que construían las cámaras fotográficas de Bell, o es muy distinto de lo que construimos ahora a través del Skype o del correo electrónico. Bueno, esta es una discusión que se tiene que tener, y nadie mejor que los antropólogos para tenerla. Lo que pasa es que los antropólogos y los sociólogos y la gente de comunicación y psicología han caído históricamente en esta idea en comunicación se habla mucho de Humberto Eco y de los apocalípticos o los integrados, ¿no? Es como, estos que estudian Internet, pues son una bola de locos o de geeks que no entienden los problemas reales. O el otro lado es, las etnografías tradicionales no tienen nada que enseñar. Y yo creo que ambas posturas son erróneas. Yo creo que cada vez más, esto lo comentaba Díaz de Rada, él estaba haciendo etnografías sobre grupos, déjame ver si recuerdo bien, sobre grupos en Finlandia, sobre grupos en la Finlandia rural, y un día se dio cuenta de que estos grupos utilizaban Internet, y decía, entonces podía observar lo que hacían en lugar de en el frío de la Laponia desde mi casa en Madrid. Entonces, ¿qué significa esto? ¿No? Lo que quiero decir es, cada vez más nosotros como científicos, el trabajo que hacemos de construcción de objetos y de construcción de trabajo etnográfico está relacionado con las tecnologías. Desde que utilizamos una computadora, desde que utilizamos una cámara fotográfica, desde que utilizamos Google Scholar o un programa de análisis de datos cualitativos. Entonces, esta discusión sobre los objetos, esta discusión sobre las técnicas y esta discusión sobre los instrumentos es una discusión que se tiene que tener constantemente, ya sea los dibujos, discusión sobre las técnicas y esta discusión sobre los instrumentos es una discusión que se tiene que tener constantemente, ya sea los dibujos hace un siglo, o ya sea la cámara, o ya sea el Internet, ¿no? Pero ni todo es nuevo. Perfecto. Sí, bueno, muy bien. Muy bien. Vamos para Hola, ¿qué tal?
tengo dos. Las preparé de forma respuesta rápida. ¿Sí o no? La primera es fácil. La semana pasada tuvimos también un encuentro virtual con una chica que se presentaba su trabajo. Y sobre eso, me dio ciertas preguntas. En este caso, la primera pregunta para vos es: desde tu trabajo en el gráfico que hiciste, la población etaria que asistía o que entrevistabas, ¿era en particular siempre joven o era de todo tipo? No, el perfil era muy claro, eran personas entre 25 y 40 años, mayoritariamente hombres, en un 63%, 64% de hombres, casi todos educados y con recursos, ¿no? Porque evidentemente si te dedicas o si te gusta la fotografía, pues necesitas recursos. Más o menos ese era el perfil general del grupo. Claro. Y ahora, vos hablabas algo de que la fotografía que buscabas no era profesional. ¿O sí? No es que buscaras, es decir, yo creo ahora, después del trabajo y después de muchos años de estar hablando y discutiendo sobre fotografía, que no hubiera importado tanto si también hubiera entrado por la fotografía profesional. Porque una de las cuestiones que se debaten ahora en los círculos profesionales es que ya cualquiera hace fotos, ¿no? Esto no es necesariamente cierto, pero por un lado se discute. Ahora yo puedo ser fotógrafo porque me gusta la fotografía y porque mi cámara es una cámara con cierta calidad y porque sé manejar bien el Photoshop. Entonces, esto está generando algo que yo llamo como una hibridación entre profesionales y amateurs. Y llegué ahí porque me interesaban los amateurs, o no los amateurs, no solo los amateurs, sino las personas que hacen fotografía común y corriente. Pero yo creo que hubiera llegado también a conclusiones similares si hubiera llegado por los profesionales, si hubiera entrado por los profesionales. Claro, desde ahí, desde el grupo de amateurs, la pregunta que tenía ella era un caso psicológico, desde un artículo que ella que es muy largo sobre cómo las personas a la hora de escribir fotografías a su Facebook o seleccionar fotografías o darle inclusive me gusta a una fotografía de un amigo en un grupo o en determinado sitio, está usando una parte psicológica de sí mismo, o sea, algo lo motivó lo personal a tomar esa fotografía o a decirle sí a esa fotografía. En este caso, en este grupo compartían algún gusto en particular, o sea, no se gustan los atardeceres porque todo no se lo quería hacer. Sí, en la encuesta que le hice, sobre todo los paisajes y los retratos son los dos motivos fotográficos que les interesaban más. Yo tendría un poco de cuidado al plantearlo desde el punto de vista psicológico. Sobre todo porque los estudios psicológicos actuales, los que más o menos conozco de pasada, ¿no? Ni mucho menos, están moviéndose hacia otro tipo de entendimiento un poco más cercano a, por ejemplo, están haciendo muchos trabajos con detectores de movimiento de ojos. Entonces, lo que les ponen un anuncio y entonces ellos con un sistema de track, con un sistema de seguimiento del ojo pueden ver cómo se movió el ojo, ¿no? Y entonces esto hace ver cuánto tiempo pasaron viendo una pedazo de la imagen, cuál es el momento de la imagen que les llama más la atención, etc. Esto a mí no me interesa. O sea, no que no sea interesante, pero a mí no me interesa y no tengo herramientas para hablar de ello, ¿no? Entonces yo sería muy cuidadoso con lo psicológico. Evidentemente hay algo que mueve a las personas para participar en estos grupos, para participar en la confección de fotos, etcétera. Y yo creo, y aquí es más personal, que hay dos elementos. Por un lado, lo que yo llamo, lo que sigo a otros autores llamando el sociotécnico, ¿no? Entonces te pongo un ejemplo. La gente dice, si alguien viene a mis fotos y le pone un me gusta a una de mis fotos, siento como la responsabilidad o un poco el deseo o las ganas de ir a sus fotos y también
me agrade una, ¿no? Entonces, este rollo de reciprocidad que teníamos por ahí un texto pendiente, un poco regresando a Mauss y a Salinger y todo esto, sobre la relación de los tokens, ¿no? De los regalos, de la retribución, que me parece no es tan distinto. Y esto está configurado en el sistema, es decir, hay un sistema que te dice quién te vino y te puso like, y hay un enlace directamente a su página, de manera que sea fácil para ti retribuir. Entonces, más que lo psicológico, lo sociotécnico es lo que me interesa de esto. Gracias, ¿No? Quejas no, por favor. Me voy a comer una fresa. Yo no sé si quieres ampliar algún punto en particular. Si te han quedado en el tintero, ¿alguna quieres agregado a total? Bueno, en realidad me quedaron en el tintero todos los resultados, ¿no? Hablé un poco del trabajo de campo y de cómo llegué al trabajo de campo, pero los resultados también me dicen. Entonces, pensando en la continuidad del círculo y pensando en la posibilidad de que esto no se acabe aquí, pues la invitación evidente es a que lean el texto, ¿no? Y a que lean algunas de las cosas que se han publicado al respecto y que a partir de ahí pues sigamos dialogando. Entonces, qué sé yo, les puedo pasar enlaces a los textos en el círculo, ¿no? En la página que tienen, y a partir de ahí, bueno, al final de la presentación, si te vas al final, están como todas mis no sé cómo decirlo, el último slide, ¿dónde me pueden encontrar? Los no humanos siempre ganan, seguro. Tienen su agencia incontrolable. ¿Estás viendo al final de la presentación? La última, ahí tenemos los links. Ahí están los links de dónde me pueden encontrar. De todas maneras, una pregunta, ¿no es el aula virtual que reunimos en el campus? Como después de virtual, y ahí podemos también subir los textos para que se puedan leer y podamos seguir trabajando. ¿Te parece, Edgar? Me parece bien, claro. Bueno, a ver, ¿quieres llegar al final? Sí. ¿Estás viendo ahí la presentación? Sí, no, es más adelante. ¿Más adelante? Sí, más adelante. La última, literalmente la última. Esta es la última que me deja avanzar, mira. Bueno, es posible que no esté entonces en esta presentación. ¿Lo puedes abrir? ¿Lo puedes hacer como un zoom? Sí. A ver, espera. Ahí está. ¿A la derecha? Sí. No, pues no está, ¿eh? Está aquí, ¿no? No está. No. Bueno, no importa. Bueno, qué sé yo. Me lo mandás y me comprometo a seguirte para que me mandes los textos y los vamos a leer y discutir. Ok, perfecto. Y nada, felicidades y mucha suerte, ¿no? Porque no es fácil picar piedras y nada, lo están haciendo y creo que es una iniciativa que hay que continuar, que ojalá adquiera cierta dinámica y cierta masa, ¿no? Cierto éxito, por llamarlo de una forma. Buenísimo. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta explicando de vuelta, no? Bueno, entonces, muchísimas gracias, Edgar. No, seguimos por el Facebook y también en lo que es el espacio virtual del campus, trabajando juntos y bueno, mandando esos links así podemos continuar debatiendo y discutiendo con vos. Perfecto. Bueno, un abrazo.